vamos a analizar la disputa territorial que existe entre Venezuela y Guyana. Y en este video voy a exponer mi punto de vista sobre esta disputa, que es lo que opino al respecto. Después analizamos el referéndum de Nicolás Maduro y los objetivos reales, probablemente, que el señor Maduro perseguía con su referéndum. Y por último, los riesgos geopolíticos que pueden, digamos, generar ahora las pretensiones venezolanas o la reclamación venezolana y el choque con el punto de vista de los guyaneses, que obviamente no están de acuerdo en ceder lo que ellos consideran una parte de su territorio. Entonces, empezamos un poquito de la historia. Y para empezar la historia, a hablar de lo que está ocurriendo en los territorios, en reclamaciones, tenemos que llegar a una consideración. Toda esa tierra, toda América, era de los indígenas de América. En el caso de América del Norte, de los indígenas de América del Norte, América del Sur y América Central, varía lo mismo. Esas tierras no eran de los conquistadores, sean estos ingleses, sean estos españoles, sean estos portugueses, sean estos holandeses. Entonces, las potencias coloniales europeas, por medio de la colonización, que es un acto, y ha sido un acto violento, por medio del cual han llegado militarmente, han despojado las tierras de sus legítimos propietarios, han sacado los recursos de las tierras de sus legítimos propietarios, que eran los indígenas de las diferentes regiones de América, han esclavizado sus legítimos propietarios y en muchos casos, en parte por las enfermedades que existían en Europa y que no existían en América, en parte a plomo y por medio de la violencia, han comportado, digamos, el genocidio de muchas poblaciones americanas. Sea esto y este discurso vale de norte a sur, del polo norte al polo sur. Entonces, las potencias coloniales se han apropiado de terrenos que no eran suyos. Esto es un dato de facto. Puede que a alguien le guste, puede a alguien que no le guste, pero esa es la verdad de los hechos. Pero en el caso particular de la Venezuela Esequiba, o de los territorios venezolanos en reclamación con Guyana, vamos a tratar de entender de qué se trata. Todas esas tierras habían sido reclamadas por el Tratado de Tordesillas, un tratado que se llevó a cabo en particular, me parece, entre España y Portugal a finales de 1400, donde España reclamaba esa tierra. Después, a lo largo, en particular esa zona, fueron exploradas inclusive por Amerigo Vespucci y varios exploradores que llegaban de Europa. Y en el siglo XVI se instalaron varias colonias holandesas en esas tierras, que obviamente estas colonias no tenían, digamos, las fronteras bien demarcadas. A partir de 1600, la Capitanía de Venezuela toma bajo su control esas tierras también. Pero para entender lo que ocurría en esta época, eran tierras ampliamente despobladas. Hoy día es un territorio muy amplio, hablamos de casi 150.000 kilómetros cuadrados, la mitad de lo que es Italia. O sea, estamos hablando de un territorio muy grande. Entonces, para que se hagan una idea, en Italia, que mide alrededor de 300.000 kilómetros cuadrados, hay 60 millones de personas. En la Guyana Esequiba hay alrededor, he leído, no hay una contabilización, un censo cierto, pero podrían ser 300.000 personas.
Entonces, es un territorio inmenso con una densidad poblacional muy pequeña. Es una foresta riquísima, digamos, hay muchos recursos naturales en su interior y en las líneas limítrofas, pero pensemos que hoy día es muy poco poblada, se pueden imaginar hace 200 años cómo estaba, o 300 años, o 400 años, cuando empezaron los primeros, digamos, colonos a llegar allí. Entonces hubo desde el inicio unos enfrentamientos entre los españoles, que consideraban que eran de ella, que la tenían en sus dominios, y los holandeses. Los ingleses han sido, en su historia, los colonizadores más brutales en las colonizaciones. Ese es un hecho, es un hecho. Han colonizado a lo largo de todos los continentes y donde han estado han hecho daño, han usurpado la riqueza como todos los otros colonizadores, pero en particular el Imperio Británico ha sido en su historia probablemente el colonizador más brutal. Es un hecho, nadie lo quita. Entonces, los ingleses toman esas tierras con el objetivo de sacar madera y otros recursos. Obviamente, como toda buena potencia colonial, van para sacar algo, para quitarle algo de la riqueza que tiene ese lugar. ¿Y qué pasa? Y mandan un cartógrafo, el señor Robert Hermann Schaumburg, a delimitar sus tierras. Imagínense, están en una tierra, colonizándola de hecho, y mandan un empleado de ellos a delimitar la tierra. Entonces, ese señor pone, en lugar de agarrar la delimitación natural, que hubiese sido la del río Esequibo, pasa el río Esequibo y agarra muchísima más tierra. Venezuela acababa de firmar su independencia de España. ¿Sí? La independencia de Venezuela fue firmada, me parece, en 1811. Entonces, es un país nuevo, obviamente, llega, entiendan esto, llega un cartógrafo que es empleado, al final es un empleado de la corona británica, y dice, allí está la línea. Imagínense, el colonizador, ¿dónde habrá puesto su línea? Esta es la pregunta de fondo. Me imagino que la hubiese puesto hasta en Mississippi, pudiendo, obviamente. Si hubiese sido posible, el cartógrafo hubiese subido hasta Mississippi y hubiese dicho, esa es mi línea. Sí, ¿verdad? Porque al final, ¿qué eran los ingleses? Eran colonizadores. Hoy día siguen siendo, en cierta medida, entre comillas, colonizadores. Es un hecho. Y es una visión del mundo. Personalmente, considero que el comercio, el libre comercio entre países, el desarrollo de ideas, puede desarrollarse y puede llegar a la prosperidad de todos los países, va con una lógica de respeto de los demás. Las colonizaciones al final, a largo plazo, terminan causando solo daño y terminan destruyendo culturas, sociedades y personalmente creo que las colonizaciones hechas por los europeos han sido un ejemplo de fuerza brutal y creo que han sido más dañinas que beneficiosas, sin duda, brutales. Pero entonces si este señor hubiese llegado fácilmente a Mississippi. Sí, pienso que sí. Obviamente los venezolanos, el nuevo Estado de Venezuela, que se había separado de España, no están de acuerdo. Entonces se oponen a esto y llegan a un laudo arbitral en París en 1899. ¿Sí? Pero aquí ocurre algo, una paradoja de la historia. Los ingleses no quieren que los venezolanos estén en el laudo. Entonces los ingleses dicen, estamos de acuerdo en ir a este laudo, siempre y cuando los venezolanos, que son parte en causa, no están. Casualmente los ingleses sí estaban en el laudo.
pero los venezolanos no. Entonces, ¿qué pasó? Que los venezolanos fueron representados por Estados Unidos. Ahora les hago una pregunta. Según ustedes, en este laudo, ¿a quién le doy razón? Pues la respuesta es obvia, a los ingleses. En 1962 Venezuela vuelve a reclamar esto. Llega en 1966 a unos acuerdos de Ginebra, donde en extrema síntesis esos acuerdos quedaron a esto, que Inglaterra y Venezuela estaban de acuerdo que era un área en reclamación, que hubiese quedado como estaba hasta llegar a una solución de esta disputa. Y de allí llegamos a nuestro día. Del presidente títere de la ExxonMobil que está en Guyana y sus provocaciones. Las provocaciones que ha hecho. Poniendo una bandera por allá, ustedes la vieron. De manera inmediata procedan a crear la división PDVSA-Esequibo y CBG-Esequibo y de inmediato procedamos a conceder las licencias operativas para la exploración y explotación de petróleo, gas y minas en todo el área de nuestra Guayana Esequiba. El gobierno de Maduro también dio a conocer un nuevo mapa venezolano con la provincia de Guayana Esequiba, como denomina Caracas al territorio. Se establecieron en 1899. La disputa ha sido llevada ante la Corte Internacional de Justicia, máximo tribunal de la ONU, pero cuya jurisdicción no es reconocida por el gobierno venezolano. El problema ha sido irresuelto hasta estos días y hasta el referéndum del señor Maduro. Entonces, ¿qué opino yo al respecto sobre esta reclamación? Llegamos a mi punto de vista. Bueno, considero que, primero, el laudo arbitral de París fue una farsa, obvio. ¿Cómo es posible ir a un laudo arbitral donde uno de los directos interesados no está presente? Una farsa. Considero que probablemente los acuerdos de Ginebra de 1966 hubiesen tenido que llegar a una solución equa y justa para todo. Sin embargo, coincidieron prácticamente con la independencia de Guyana. Entonces, la cosa, obviamente, para los guyaneses, esto no estaba, obviamente ellos no estaban y no están de acuerdo en ceder lo que consideran su territorio. Y estamos aquí hoy día. Pero entonces vamos a analizar qué ha ocurrido después. Bueno, todos se recuerdan que el señor Hugo Chávez llegó al poder en Venezuela hace más de un cuarto de siglo. Entonces, ¿cuál era la posición de Hugo Chávez al respecto? Bueno, si los que yo estaba en Venezuela, ¿sí?, y viví toda la transición entre los gobiernos prechavista y postchavista. El señor Hugo Chávez empezó una política dadivista hacia todos los estados que estaban alrededor de él. Y entre esto estaba el CARICOM y Cuba. Obviamente Cuba fue el mayor beneficio, el que más se benefició de las bondades de Chávez. Y empezó una política donde, por ejemplo, entre los beneficios que daba, le vendía el petróleo a un precio más barato. Pero les hago una pequeña premisa. Cuando Hugo Chávez queda en el poder, el precio del petróleo había tocado unos valores realmente extremadamente bajos. Considero que gracias al liderazgo de Chávez, él fue capaz de disparar el precio del petróleo, empezó a ejercer su liderazgo inclusive entre los miembros de la OPEP y logró aumentar muchísimo el precio del petróleo. Entonces Venezuela tuvo ingreso extraordinario por la venta de petróleo por muchos años. Pero ¿dónde terminó este dinero? Bueno, terminó no en los bolsillos de los venezolanos, terminó alrededor de diferentes países donde el señor Hugo Chávez,
por sus deseos hegemónicos de poder, tenía una política dadivista. En todos estos países, además, en esta época, el señor Maduro siempre estuvo trabajando junto con Hugo Chávez, el actual presidente. Fue su ministro de Exterior por mucho tiempo y después fue su vicepresidente. Y cuando, en paz descanse, el buen Hugo se partió para mejor vida, asumió la presidencia de Venezuela. Entonces, en toda esta época, en un cuarto de siglo, mi pregunta es, ¿qué hizo el gobierno chavista y madurista para reclamar, digamos, esas tierras? Pues no hizo mucho. Inclusive, por muchísimo tiempo tuvo excelentes relaciones con Guyana, como tiene que ser. Pero en términos prácticos, a nivel de reclamación de esa tierra, no hizo prácticamente nada. Y, pero repito, si han puesto atención en la primera parte, creo que Venezuela tiene varios elementos donde se justifica en parte una reclamación. Pero hay otros que ya con el pasar del tiempo las cosas cambian. Por ejemplo, otro elemento que habría que tomar en consideración hoy día son los habitantes de esa tierra. Porque, por ejemplo, hacer un referéndum en Venezuela sobre lo que consideran ellos de Guyana, obviamente de la tierra de reclamación, es obvia la respuesta de este referéndum, con todo el respeto. El referéndum uno lo debería hacer en las poblaciones que viven en el Esequibo, si quieren estar de un lado o del otro. Finalmente, los dueños del Esequibo son quienes viven allí hoy día. Ese es el punto. Entonces, de un lado tenemos una dualidad. Las reclamaciones de Venezuela sí tienen lógica. Dos, los que viven en el Esequibo también tienen su derecho. A ellos habría que escucharlo. Entonces hay una dualidad. Y con el tiempo, obviamente, después de varios siglos, aunque que la reclamación sea lógica, pierde de fuerza. Esa es la realidad de las cosas. O sea, hay un concepto, si uno es dueño de un terreno, de una finca, y hay alguien que lo ocupa pacíficamente, ¿sí? Y se queda allí, hay un concepto en derecho que se llama el concepto de la usucapión, que significa que después de un cierto número de años se hace dueño de la finca, ¿sí? Entonces, reclamar después de tantos siglos, esa es la dualidad de la cosa a la cual se deberá llegar a alguna conclusión. Pero yo tengo una cosa que tenemos que llegar a una respuesta, inclusive los venezolanos. Y para todos los que me escuchan, que son partidarios del triunfo de la revolución, etc., aquí estamos discutiendo ideas, señores, en forma educada, son puntos de vista. Ustedes pueden estar de acuerdo o no de acuerdo. Entonces, ¿quién decide? Bueno, es difícil, pero sería bueno llegar a una decisión conclusiva. Hay otro factor que hay que tomar en cuenta. El otro factor que hay que tomar en cuenta es este: la salida al Atlántico de Venezuela. Venezuela tiene mucho mar, el frente tiene el Caribe. Esa zona significaría también una salida al Atlántico. Son muchas consideraciones geopolíticas que hay que tomar en cuenta y sería bueno que se llegara a una solución. Pero, ¿por qué Maduro hizo este referéndum? Maduro estuvo al poder un cuarto de siglo, primero compuesto clave a la par de Hugo Chávez. ¿Por qué no hicieron nada? Bueno, al inicio, en la idea y en los deseos hegemónicos de Hugo Chávez, era conveniente no hacer nada. Más bien, la política era dadivista hacia todos los estados del CARICOM y hacia Cuba. O sea, Chávez ha sido extremadamente generoso con todo el mundo, menos con su pueblo. ¿Por qué? Bueno, ¿en qué situaciones de miseria está hoy día Venezuela? Todo ese dinero que Chávez tiró para una ideología hegemónica de un punto de vista administrativo fue un gran error. Lo siento, se equivocó. Y entonces hoy día el pueblo pasa el hambre y ¿por qué tiraban el dinero así cuando tenían, en lugar de cuidarlo? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta:
¿Por qué no hicieron nada por un cuarto de siglo y se dieron cuenta solo ahora que tienen el problema del Esequibo? Estaban dormidos. Tercero, el referéndum que hubo ahora, bueno, este referéndum, pienso que cuando alguien está perdiendo de popularidad, reavivar los espíritus nacionalistas es una forma de volver a tener una cierta popularidad. Y algo parecido ocurrió en la Argentina de la dictadura militar, cuando decidieron de ocupar las Malvinas y de entrar en una guerra con los ingleses. Los resultados, todos los conocemos, fueron catastróficos por Argentina. Entonces, si hay un gobierno debido a la mala administración de los recursos públicos, cosa que es muy común alrededor del mundo, pero tal vez en Venezuela, con toda la riqueza que tiene, es más común, una forma de revancha del espíritu nacionalista es la forma correcta para volver a tener popularidad. Pero llegamos al último punto. ¿Qué puede ocurrir? Bueno, Guyana tiene contrato de exploración petrolera con la Exxon, ¿sí? Entonces, con una transnacional muy poderosa. Y casualmente, una vez que hay ese referéndum, Estados Unidos va a en Guyana a hacer ejercicios militares junto con el gobierno de Guyana. Saquen su cuenta. Bueno, digamos, en el caso que hubiese una invasión de Guyana, no sé qué busca realmente el señor Maduro, si es una invasión militar, no sé, con el referéndum, no sé si quiere poner el Esequibo en su mapa ya como no terreno en reclamación, etc. Pero si se llegara a una opción militar, ¿cómo terminaría? Bueno, probablemente terminaría con una guerra en Sudamérica. Probablemente. Los resultados de esta guerra no los conocemos, pero las guerras son siempre el peor instrumento para resolver los conflictos. De esto sí estoy seguro, y las guerras siempre llevan un resultado opuesto al que se busca. Los únicos que ganan en las guerras son los que fabrican las armas, porque venden más armas, y esto significa más facturado, más utilidades. Pero los pueblos, nunca. Y sería importante escuchar el punto de vista de la población que realmente vive en el Esequibo, en la tierra de reclamación. ¿Y qué quieren ellos? ¿Estar bajo Guyana o estar bajo Venezuela? Porque finalmente los dueños de la tierra son quienes viven allí. Pero muchas gracias, espero que le haya interesado y por favor circule este vídeo entre sus amigos. Muchísimas gracias.